noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahí estamos esperando un ratito a que puedan conectarse los hermanos. ¿Cómo están? Qué lindo verlos. Saber que están ahí como cada reunión. Hola Rubén, bienvenido. Ahí desde la costa. Qué lindo verte. Saber que nos estás acompañando. Te mando un abrazo enorme. Rubén, pastor de la costa, con el cual estamos caminando juntos en este tiempo. Así que mucha alegría que puedas estar ahí un ratito mirando. Bienvenidos a los que también están por Instagram. Me parece que está colgado Instagram. Sí, definitivamente no está funcionando. A ver, vamos a reiniciar mientras los hermanos se van conectando. Ahí va, está un poco trabado Instagram. Ahí estamos reiniciando. Hola Yolanda, bienvenida también ahí, seguro con Guille, abrazo grande. Ahí volvimos por Instagram también. Hay una conexión ahí media rara. Pero bueno, disfrutando de este tiempo, de este día que nos dio el Señor para poder compartir su palabra, para seguir creciendo en el conocimiento, creciendo en este conocimiento de lo que nos fue concedido, ¿no? Y es un tiempo precioso, un tiempo donde se está revelando a través del Espíritu lo profundo que hay en el corazón de Dios y lo que Él se ha propuesto hacer con su iglesia, con nosotros. Estamos contentos por lo que se está produciendo, ¿no? Así que saludamos a todos los hermanos de la congregación, a los amigos, a la familia, y estamos muy expectantes por lo que vamos a hablar en esta noche, lo que el Señor trajo a mi corazón y está latiendo fuertemente, ¿no? Y espero que sea de edificación, ¿no? Así como lo es para mi vida, que lo pueda hacer para ustedes. Así que bienvenidos a todos. Cualquier cosa, si se escucha mal, si se ve mal, nos avisan, ¿sí? Vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso, por este día, por esta oportunidad de seguir conociendo cada vez más lo que nos fue proporcionado. Señor, oramos en esta noche para que la vida de tu Hijo siga creciendo en nosotros y que esto produzca una evidencia, Señor, indiscutible, Señor, de que Cristo está en nosotros y nosotros en Él. Padre, te damos tantas gracias por ese milagro, Señor, de redención que se produjo en nosotros. Y que esta palabra, Señor, que vamos a compartir en esta noche, pueda atravesarnos, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú hablando a través de tu Espíritu, que no haya nada de mí, Señor, que nada de mi persona sea de tropiezo, Señor, para lo que tú querés comunicar al cuerpo, para que lo que vos querés comunicar a través de la vida de tu Hijo a nosotros. Padre, te pedimos que se abran los ojos de nuestro entendimiento, Padre, que podamos recibir en el Espíritu esta guía, este entrenamiento para ser cada día más efectivos, Señor, y cada día llevar más fruto. Como dice tu palabra, los que dan fruto, tú los limpias para que den más fruto, Señor. En ese proceso estamos, y como venimos compartiendo, no desechamos el proceso, sino que lo abrazamos para que esta causa siga corriendo. Te damos tantas gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, bienvenido a todos los que se agregan, y ya vamos a empezar a compartir la palabra. Y
una palabra que me encantó y la cual quiero que vayamos compartiendo en esta noche y vayamos edificando a través de este versículo lo que el Señor nos quiere hablar, ¿no? Y está en Mateo 11:12, y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no? Y me llamó la atención este versículo, cómo habla acerca de una violencia, ¿no? De una violencia. En realidad está hablando de dos tipos de violencia, ¿no? Está hablando de una violencia ejercida en contra del reino de los cielos, y habla de una violencia la cual arrebata el reino de los cielos. Se está diferenciando dos violencias. Se corta mucho en Instagram, me están diciendo, o ahí vamos. A ver. En Facebook vamos bien, pero en Instagram me parece que está medio trabado. Bueno, no me voy a mover mucho para que no se corte. Pero digo, habla de dos violencias que referidas en este versículo, como decía recién, una violencia ejercida en contra del reino de los cielos, el avance de esta causa y de aquellos que no llevaban adelante la propagación del Evangelio. Una violencia ejercida en contra del reino de los cielos. Y hay una violencia en aquellos que lo arrebatan, ¿no? Y qué importante conocer acerca de esto, ¿no? Porque es como que siempre la violencia fue considerada como si fuera algo malo, ¿no? Algo contradictorio, pero acá está diciendo que los violentos arrebatan el reino de los cielos, ¿no? ¿Y qué se refiere acerca de esta violencia, ¿no? Algo que por ahí es un error que cometemos, una falta de conocimiento y de información, es pensar que nuestra carne se rinde voluntariamente, ¿no?, a la obediencia de Dios. Pensar que nuestra vieja naturaleza por sí sola va a rendirse al gobierno de la mente de Cristo, de la vida de Cristo que está en nosotros, es un completo error. Pensar que en algún momento la carne en nosotros, la vieja naturaleza, el deseo de pecar, la concupiscencia que produce el deseo de pecar en nosotros, pensar que eso se va a rendir voluntariamente y que un día va a dejar de luchar por el gobierno de nuestras vidas, de nuestra alma, de nuestro corazón, es un total desconocimiento de lo que realmente está en nosotros, ¿no? Sabemos que cuando morimos, vamos a la cruz, nacemos de nuevo, se produce una nueva naturaleza, Dios pone una simiente en nosotros que no ama el pecado, sino que desea hacer la voluntad de Dios, y esa es la vida de Cristo en nosotros. Lo que se produce a través de ese nuevo nacimiento es en nosotros una convivencia de dos naturalezas, ¿no? La naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, que continuamente está deseando volver a tomar el control de nosotros y de nuestros deseos, y una nueva naturaleza que desea la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, que es la naturaleza de Cristo en nosotros, que, como tantas veces lo hemos dicho, nos concede la posibilidad de volver a la gloria de Dios y acceder a las riquezas de la gracia, a toda bendición espiritual que está en Cristo Jesús, toda bendición espiritual que está en Cristo Jesús, y todo lo que el Padre puso en Cristo de repente está en nosotros, y entramos en un precioso proceso de conocer lo que nos fue concedido, ¿no? Y lo que el Padre espera de nosotros es que actuemos activamente, y esto es lo que quiero hablar en esta noche, activamente, ¿no? Actuemos radicalmente para dejar atrás una naturaleza
que no puede alabar a Dios, que no puede agradar a Dios, no puede glorificarle y que no porta la vida en la cual todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que podamos reproducir, está contaminado de muerte. Está contaminado con la muerte de nuestra vieja naturaleza. Lo que tenemos que entender es que en nosotros hay una lucha de gobiernos. Hay dos posturas, hay dos naturalezas, luchando por el gobierno de nuestra vida. Y pensar que el gobierno de Cristo va a tomar el lugar en nosotros, como decía recién, voluntariamente, pacíficamente, ¿no? Y la carne no va a hacer absolutamente nada, es un error, sino que, como dice la palabra de Dios, todos los días tomamos nuestra cruz y le seguimos, todos los días crucificamos nuestra carne, el deseo de pecar, la naturaleza caída. Todo eso lo ponemos en una cruz todos los días para que gobierne la mente de Cristo, para que el corazón, ese nuevo corazón que Dios puso en nosotros, sea el que decida, el que obre de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Ahora, como decía recién, hay dos tipos de violencia. Una violencia ejercida en contra del reino de Dios, ¿no? Y esto está en Hebreos 11, 37 y 38. Habla de aquellos que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por cuevas, por las cavernas de la tierra. Tremendo, ¿no? Esa es la violencia de este mundo ejercida sobre el avance del reino de los cielos, ¿no? Siempre va a haber una oposición. ¿Se acuerdan? Herodes, ¿no? Queriendo matar a Jesús y yendo en contra de la vida, yendo en contra de la voluntad de Dios. Siempre hay en el mundo un ejercicio de violencia sobre el avance del reino de Dios. Por eso tenemos que entender que hay una oposición activa en contra de que nosotros estemos en este proceso. Hay una oposición violenta en contra de que nosotros caminemos en el camino que nos lleva de vuelta al Padre, en que estemos con los ojos puestos en Cristo. Hay una violencia activa del enemigo, de los deseos, ¿no? De este mundo queriendo corrernos, ¿no? Batallando, como decía, violentamente en contra de nuestra identidad en Cristo, ¿no? Porque si el mundo corrompe nuestra identidad, el gobierno de nuestra carne tiene acceso libre a nuestra mente y a nuestro corazón. Ahora, había persecución, había represión, ¿y de dónde sacaban las fuerzas? ¿De dónde sacaban las fuerzas, ¿no? Para seguir avanzando en pos de esta causa. Bueno, dice la palabra que permanecían aferrándose al invisible. Ellos permanecían aferrados en la fe, como mirando al invisible. No lo habían visto, pero confiaban plenamente en Dios, confiaban plenamente, ¿no? Y estaban dispuestos a perderlo todo en pos de que esa causa avance. Actuaban violentamente contra sus propios deseos, actuaban violentamente contra su deseo de pecar, contra la tentación que se produce y que no proviene de Dios, sino que proviene de nuestra propia concupiscencia. Dice la palabra que cuando alguien es tentado, no le eche la culpa a Dios, sino que es nuestra propia carne, son nuestros propios deseos, volviendo a querer tomar el gobierno de nuestras vidas. Miren esto. ¿Estamos bien? Instagram lo veo que está medio cuadro por cuadro. Aprovecho a saludar a que ahí nos están viendo desde Colombia. Un gran saludo también. Y Hebreos 11, 24 y 27 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo, y es tremendo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, pues se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! ¿No? Moisés viendo, él pudo ver, ¿no? Que el gozo de los deleites era temporal. Él pudo observar, pudo mirar más allá de los deleites y los tesoros egipcios, entendiendo que esos deleites los llevaba a algo pasajero, pero entendió que había algo mucho más importante y que estuvo dispuesto a sufrir la violencia, ¿no? Dice que no temió a la ira del rey, no temió a la violencia que podía producirse en contra de su decisión de abandonar, ¿no? Ese tipo de vida, y se sostuvo como viendo al invisible. Puso la mirada en lo eterno, no miró lo pasajero y menospreció. Y me recuerdo cuando la palabra habla que Jesús menospreció el oprobio. A ver, cuando estamos hablando de oprobio, cuando estamos hablando que Jesús menospreció, yo no sé si somos totalmente conscientes de lo que Jesús menospreció. Jesús menospreció ir a la cruz, padecer, sufrir, ser azotado, ser clavado en una cruz, derramar toda su sangre, ¿no? Lo menospreció, lo tuvo, es tremendo, lo tuvo por poco. Tuvo por poco soportar la violencia ejercida en contra de su cuerpo con tal de cumplir la voluntad del Padre. Con tal de ver cumplida la voluntad del Padre en él, menospreció la violencia que se desencadenó por su decisión. Entonces, entendemos que cuando tomamos esta preciosa decisión de ir, tenemos que ser conscientes y menospreciar, igual que lo hizo Jesús, la violencia que desde tiempos eternos está ejercida sobre el avance del reino de Dios y su justicia, ¿no? Menospreciamos la violencia, vuelvo a repetirla, ejercida sobre aquellos que derraman su vida en pos de que esta causa avance. ¿Cómo hicieron? Bueno, vieron lo eterno, dicen, pusieron la mirada en el galardón, levantaron su mirada, ¿no? Y eso hizo que esa violencia no tuviera efecto en ellos y no los hizo retroceder a lo aparentemente bueno, a lo aparentemente codiciable, deseable, como eran, ¿no?, los deseos pasajeros que estaban como riquezas en Egipto, ¿no? Mateo 26 del 52 al 54 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque los que toman la espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿en cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga, ¿no? Consciente de la violencia, consciente de lo que le esperaba, ¿no?, eligió pasarlo pacíficamente. Quiere decir, y una de las cosas que nos tiene que quedar en esta noche, una de las cosas que tienen que quedarnos en esta noche, es que nuestra lucha, la violencia que tenemos que ejercer, y entiéndase violencia como decisiones radicales, ¿no?, como una decisión activa,
no es contra lo que está afuera. Justamente Jesús decía esto, ¿no? No decidió pelear externamente. Externamente quiere decir que esta lucha no es contra otra persona, no es contra un gobierno terrenal. No, tus armas no tienen que estar dirigidas contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu economía, contra el gobierno, contra las circunstancias. No batallamos contra ellos, sino que tomamos una decisión pasiva contra la violencia ejercida por las circunstancias que nos atraviesan. No es el problema, no es los que te rodean, tu lucha no es contra ellos, sino que nuestra lucha es interna, es contra nuestra propia naturaleza que desea hacer lo contrario a lo que Dios llama bien. Nuestra lucha, vuelvo a repetirlo, no es en contra de tu esposa, no es en contra de tu esposo, no es en contra del gobierno, de la economía, de las circunstancias, sino que Dios dice que a todo eso tenés que amarlo. La lucha y la violencia y las decisiones radicales que nos llevan a arrebatar el reino de los cielos, a tomar el reino de los cielos, es una lucha interna contra tu carne, contra tu naturaleza, contra mi carne, mi naturaleza, que todavía está batallando violentamente para que Cristo no sea formado en nosotros, ¿no? Y que desea tomar el gobierno de nuestras vidas, de nuestras mentes y de nuestras almas. Esa lucha, esa decisión es una decisión radical. No puede ser a medias y no va a pasar solo. De ninguna manera es algo que se va a dar porque la carne se va a cansar de intentarlo. Eso no va a pasar. Dice que todos los días está queriendo volver a tomar lo que perdió, el gobierno de nuestras vidas. Todos los días la carne no se va a cansar de tentarte, no se va a cansar de intentarlo, de ninguna manera. Miren lo que dice Jesús en Juan 10:18, nadie me la quita, está hablando de su vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Estamos hablando de que es una elección voluntaria de ejercer violencia en contra de nuestra propia carne, ¿no? 1 Corintios 9:25 al 27 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, dice, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Tu pelea no es externa, no es tirar golpes contra todos los que están alrededor tuyo, no es golpear en contra de las circunstancias, no es golpear en contra de lo que te rodea, porque eso es como dar golpes al aire. Dice, sino, Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. El golpe es contra nuestro propio cuerpo. Cuando estamos ayunando, lo que estamos haciendo es tomar una decisión que afecta la naturaleza de nuestra carne, que es que sea alimentada. Estamos doblegando la carne para que el espíritu sea el que prolifera, ¿no? Eso es el ayuno, es tomar una decisión violenta en contra de lo que es natural. Cualquiera que estuviera en los zapatos o tal vez en las sandalias de Moisés, por ahí hubiera considerado quedarse con los tesoros de Egipto y comer de los deleites pasajeros del reino, pero él tomó una decisión que iba en contra de lo natural, que era querer considerar como mayor padecer juntamente con al pueblo de Dios, ¿no? Para tener acceso a lo eterno. Por eso es una decisión que va en contra de nuestra mente natural.
La palabra dice que para la mente natural es una locura, es una total locura. La decisión que estamos tomando es una locura. La mente natural no lo entiende, no lo considera. En nuestra mente natural, como decía, cualquiera hubiera considerado mejor los tesoros egipcios que padecer, ¿no? Que padecer. Cualquiera pensaría que hubiera sido mejor que bajen 12 legiones de ángeles y terminen eliminando a todos los que querían apresar a Jesús. Eso hubiera sido lo que cualquiera hubiera esperado, pero sin embargo Cristo decidió tomar una decisión totalmente irracional para su naturaleza, para la mente natural, una decisión totalmente irracional de no acceder violencia en contra de los que lo iban a apresar y menospreciar totalmente ese sacrificio en la cruz. Entonces, cuando nosotros esperamos que esa violencia o que esas decisiones vengan desde el lado externo, ¿no? Y es nuestra tarea morir cada día. Ahora yo no puedo crucificar a nadie. La tarea es mía, yo subo a esa cruz todos los días de mi vida voluntariamente para poder acceder, arrebatar el reino de los cielos y hacerlo presente en mi vida todos los días. Pero como decimos, si esto no sucede, seguiremos hablando de algo que no podemos alcanzar. Seguiremos hablando de algo en lo cual no podemos acceder, porque la llave que abre la puerta a lo que hay en las riquezas de la gracia de Dios es una cruz. La cerradura, como decimos siempre, tiene forma de cruz. Y cuando yo menosprecio ese sacrificio, ¿no? Y lo hago voluntariamente, y menosprecio todas las riquezas del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, entonces accedo al reino de Dios y se hace real en mi vida. Por eso, si yo te preguntara en esta noche hacia dónde están dirigidas tus armas, hacia dónde apuntan los cañones, ¿no? Tal vez algunos tienen apuntados los cañones hacia alguien externo, pero como decíamos recién, nuestro mayor enemigo es nuestra naturaleza que está en nosotros y que sigue luchando en pos de tomar el gobierno de nuestras vidas. Ahora también algo que hemos pensado y que tal vez se ha instalado en nosotros erróneamente es pensar que nosotros podemos estar en un estado intermedio, ¿no? En un estado intermedio, como vivir la libertad que está, la verdadera libertad que está en el Hijo de Dios y a su vez poder seguir conviviendo con el pecado. Esto es algo totalmente, es una locura pensar que podemos estar así, ¿no? Siempre estamos esclavizados al pecado o bajo la esclavitud de Cristo. No hay un estado intermedio. Como dijimos, Dios nos ve en dos personas, o estamos en Adán o estamos en Cristo. No hay un estado intermedio para nosotros. Pensar que podemos acceder a la gloria de Dios conviviendo con el pecado en nuestras vidas, ¿no? Es una total ignorancia. Es una locura que nos lleva a la muerte. No es inocente la consecuencia de esta conducta, sino que la paga del pecado es muerte. Y es algo que los hijos de Dios no podemos desconocer. Ahora, el temor reverente a Dios no es que los pastores o que mis líderes o que mis hermanos se enteren de que sigo conviviendo con el pecado. Eso no es una estrategia del enemigo. De ninguna manera mi preocupación, sino que tengo que poner luz a eso que me está pasando. Mi mayor temor es a estar fuera de la voluntad de Dios y seguir siendo esclavo del pecado. Cuando yo escondo el pecado, ¿de quién lo estoy escondiendo? Cuando yo escondo el pecado en mi vida, ¿de quién estoy escondiéndolo? Si Dios todo lo ve. ¿O acaso le sirvió para algo a Adán y a Eva esconderse de Dios? Como si Dios no pudiera verlos.
destituidos ya de la gloria de Dios. Cuando escondemos nuestro pecado, ¿de quién lo estamos escondiendo? Porque, como dice la palabra, como decía Pablo, pocos tememos ser juzgados por los hombres, pero muchos tememos ser juzgados por Dios. Y si aún soy esclavo del pecado en un área de mi vida, lo que tengo que hacer es cuidar mi salvación con temor y temblor y tomar una decisión radical, violenta y determinante con ese pecado y sacarlo de mi vida, porque lo que estoy poniendo en juego no es cuando estoy escondiendo un pecado, lo que estoy poniendo en juego no es tu servicio o miedo a que me quiten lo que me gusta hacer. Lo que estás poniendo en juego es tu vida, es el reino de los cielos todos los días, es tu eternidad juntamente con Él, ¿no? El que estás poniendo en riesgo es que el pecado gobierne y ese gobierno nos conduce a la muerte. Miren lo que dice Corintios, 2 Corintios 10, 3 al 5, dice pues aunque andamos en la carne, porque andamos en la carne, no militamos según la carne. No, nuestra carne no decide, no gobierna, no nos dirige. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas están dirigidas a todo lo que se quiere levantar en contra de la obediencia de Cristo, en contra de la formación de la vida de Cristo. Cuando no hay evidencia que la vida de Cristo se está formando en nosotros, quiere decir que nuestras armas están mal dirigidas. Cuando no hay evidencia, lo repito, de que la vida de Cristo está siendo formada en nosotros, es una evidencia de que nuestras armas están mal dirigidas. Y lo que nos rodea es una excusa. Es una excusa para que nos pongamos a cuenta con Dios. No, ya cuando esto cambie, cuando mi esposo cambie, cuando mi realidad cambie, cuando mi esposa, cuando mis hijos, cuando el pastor, cuando la iglesia, cuando el gobierno, cuando la economía, estamos llenos de excusas. Estamos llenos de excusas. Pero no hay excusas para el Señor. Para Moisés no fue una excusa lo que iba a tener que atravesar, la violencia ejercida en contra del avance del reino de Dios no fue una excusa. Perder la vida para Pablo no fue una excusa. Vivir en la escasez, escarcelado, apedreado, azotado, no fue una excusa. No fue una excusa, sino que mientras más violencia era ejercido, más valor tomaban para tomar la decisión radical de abandonar sus propias vidas por ir en pos de Cristo, porque Cristo sea, ¿no?, el que lo vale absolutamente todo. Miren esto. Me emociono. Efesios 6:12. Pero lo voy a leer en TLA, que es traducción en lenguaje actual. Dice, porque no luchamos contra gente como nosotros. Anótelo. Hágame caso. No, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus que actúan en los cielos. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de que el enemigo ejerza este poder en nosotros si el gobierno de nuestra carne está tomando control en nuestras vidas? Si estamos en Cristo, el enemigo no nos toca. Pero si estamos en la carne, no, es la posibilidad de que el enemigo pueda ejercer este poder sobre nosotros. No es... ¿Se corta? ¿Estamos bien? Juli, ¿se corta? ¿En Facebook o en Instagram? ¿Me informan? Porque me están diciendo que se corta. ¿Vamos bien? ¿Los demás? ¿Me escuchan? Bueno, avanzamos. Cualquier cosa me dicen. Entonces, nuestra lucha no es en contra de gente como nosotros. De ninguna manera.
Romanos 7, 19, 25, y acá entendemos cuál es nuestra lucha. Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esa es nuestra verdadera lucha contra ese pecado que mora en nosotros y quiere tomar, como decimos y repetimos, activamente, violentamente, el gobierno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros vamos a la cruz y tomamos la decisión de despojarnos a nosotros mismos de lo que nosotros consideramos bueno, cuando vamos a la cruz y subimos voluntariamente y tomamos la experiencia de Cristo y la volvemos nuestra experiencia, lo que estamos haciendo es tomar una decisión violenta en contra del pecado, ¿no? Quitándole al pecado el poder que nos esclavizaba en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y estas dos naturalezas se oponen completamente. Por eso la fluctuación que se produce en nosotros, que nos lleva a ser como olas del mar, que van un día para un lado y un día para el otro, que un día están en los cielos y con el Espíritu y al otro día estamos como un trapo de piso. Eso se produce porque hay una lucha de gobiernos. Todavía no hemos sido procesados y hemos tomado la decisión radical de quitarle al pecado su poder en nosotros y entregarlo voluntariamente a Cristo. Gálatas 5, 16, 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieras. Estos se oponen entre sí, se oponen radicalmente. Por eso hay dos posiciones en las cuales nosotros podemos estar. O estamos en Adán o estamos en Cristo. La fluctuación viene cuando estamos saltando de una naturaleza a la otra, ¿no? Cuando no tomamos la decisión cabal, completa, de rendir todo al gobierno de Cristo. Mateo 5:29 habla de esta decisión que tenemos todos los días. Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que te pierdas. Y antes dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es una decisión radical, es una decisión violenta, determinante, un giro totalmente en nuestras vidas, pero es una decisión necesaria que tenemos que tomar. Digo, ¿cuánto sirve que nosotros hablemos de las bendiciones, de las riquezas, de todo lo que hay en el reino de Dios y su justicia, de todo lo que hay en la gloria de Dios, si aún no estamos preparados o aún no hemos tomado la decisión de ser determinantes con el pecado y seguimos buscando excusas en lo que nos rodea, en las circunstancias, en los sentimientos, en todo lo que está afuera, y no entendemos, no comprendemos, no se nos revela que la verdadera lucha contra el pecado está en nosotros. Es tiempo, verdaderamente este es el tiempo de acelerar el conocimiento y reenfocar nuestros cañones, reenfocar nuestras armas,
y batallar activamente, violentamente, radicalmente contra el pecado que está en nosotros y que no nos deja hacer la voluntad de Dios, que no deja que la naturaleza de Cristo siga avanzando, siga creciendo, ¿no? Tomar el querer que pone Dios por su propia voluntad, ¿no? Y que produce el hacer en nosotros, el tomar esta decisión activa para que podamos avanzar y no estemos años tras años, tiempo tras tiempo con las mismas situaciones, luchando con lo mismo, luchando con situaciones externas, cuando nuestra lucha es interna. No es contra gente como nosotros, no es contra gente como nosotros, sino contra el pecado que está en nosotros. Tenemos que ser determinantes. Y si tu mano, tu ojo, todo lo que ves, lo que tomás, lo que hablas, sacalo de vos, golpea tu cuerpo y ponelo en servidumbre a Cristo todos los días. Subamos a esa cruz y tomemos la decisión de una vez para siempre y de una vez por todas de entender lo que tenemos que hacer. No esperemos que esto pase solo, no va a pasar nunca. Si no tomamos la decisión nosotros, el pecado no va a dejar de querer tomar el control. La vieja naturaleza no va a dejar de querer tomar el control. Esto no va a pasar voluntariamente, la carne no va a cansarse. Si nosotros no tomamos la decisión de matarla en nosotros, para que Cristo pueda ser formado. Este es el tiempo, hermanos, el tiempo que abandonemos las obras de la carne, abandonemos las obras de las tinieblas y nos vistamos con las armas de la luz, porque el tiempo se acerca y viviremos este proceso hasta que el lucero de la mañana crezca en nuestros corazones y la evidencia de Cristo en nosotros sea algo indiscutible, ¿no? En ese proceso estamos y abrazamos, pero tomando la decisión que tenemos que tomar de una vez. No sigamos perdiendo tiempo, no sigamos buscando excusas. En este tiempo nacimos, en este tiempo Dios nos puso para que también tomemos esta decisión radical de abandonar absolutamente todo lo que deseábamos en este mundo para tener el tesoro precioso que es mayor que cualquier tesoro, que miles de millones de tesoros de la tierra, que es Cristo en nosotros. Este es el tiempo de la determinación, de dejar de esperar para empezar a actuar. Y en ese proceso estamos. Necesitamos avanzar hasta que todos lleguemos. Necesitamos que vos tomes esa decisión y necesitamos que yo tome esa decisión para encontrarnos en un mismo lugar, que es en Cristo. Así que espero que esto te produzca lo mismo que me produjo a mí. Espero que este mensaje no quede como algo que escuché, sino algo que me llevó a tomar la decisión que tengo que tomar. No batallar con los que están alrededor mío, sino amarlos como Dios me amó y como yo amo a Dios, y entender que nuestra lucha es interna y que no puedo esconder mi pecado para Dios. No puedo esconderlo. No lo puedo esconder. ¿Qué les parece si oramos? Aprovecho para saludar a todos que ahí no pude saludarlos. Señor, te pedimos, Padre, en esta noche, que podamos recibir en el Espíritu, Señor, tu palabra, y que de una vez podamos tomar la decisión, dejar de poner excusas, de buscar culpables, de buscar circunstancias, Señor, y subamos voluntariamente esa cruz todos los días de nuestra vida, que golpeemos nuestro cuerpo, Señor, nuestros deseos carnales,
de querer hacer lo que no nos conviene, abandonemos esa naturaleza, Señor, y nos neguemos a nosotros mismos para que Cristo pueda ser formado, para que dejemos de estar fluctuando, Señor, como aquellos, Señor, que no han tomado la determinación. Padre, oro por cada familia, oro, Señor, por cada persona que está viendo este video, para que no rechace la mano que lo corrige, Señor, porque sabemos que si tú nos corriges es porque nos amas, porque al que amas corriges, y eso nos convierte en tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en nosotros. Y te pedimos que te sigas fortaleciendo a medida que vamos abandonando todo por ir en pos de Cristo, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Les mando un enorme abrazo virtual, esperando que pronto podamos recuperar la comunión y unirnos, expresar la unidad que tenemos en Cristo para alabarlo y para seguir caminando en este precioso camino. Les mando un enorme saludo a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video.